Empezar lo que es régimen transitorio, la segunda parte del temario de la materia. Nos vamos a dirigir directamente a lo que es el formato de la resolución de los ejercicios, donde primeramente vamos a tener básicamente estos tres métodos en los cuales se utilizan en lo que es la práctica industrial. Uno es el método gráfico, que se utiliza para temperaturas básicamente. En su objetivo de las gráficas de Heisler es sacar las temperaturas en diferentes coordenadas. Y otro método sería el método de la capacidad global, que es una ecuación implícita que su objetivo más que todo es sacar el tiempo para llegar a una determinada temperatura. Después está lo que es el método de la función de Desor de Gauss. Este método más que nada se utiliza para, para espacios semi-infinitos o infinitos, por así decirlo. Porque aquí ya no es lo que actúa lo que es la convección, sino más que nada aquí actúa lo que es la variación de temperaturas, pero sin resistencia convectiva. Son más que nada se utiliza para hallar distanciamiento de temperaturas, es decir, a qué distancia se podría poner si tenemos la variación de dos temperaturas, pero de pared, no ambientales. En cambio, estos dos primeros métodos se utilizan para resistencias convectivas y también conductivas, pero esto más que nada está dirigido a lo que es la resistencia conductiva, no convectiva. ¿Ya? Ahora hay otro método que antes del método gráfico se ha usado, es el método aproximado, está en el texto de Jonas Sengel, que después lo vamos a ver resolviendo algunos ejemplos, pero a partir de ese método es que se ha podido ver el método gráfico también, pero ya con los ejercicios vamos a verlo mejor. Algo para que más o menos esté claro es qué, qué puntos más que nada se va a ver en cada coordenada. En las coordenadas rectangulares es importante ver en qué ejes se va a trabajar, y los ejes que se trabajan son la tridimensional, la clásica que conocemos, X, Y, Z, y el tiempo, que en este caso va a ser imprescindible, sí o sí se trabaja con el tiempo, como su nombre lo indica, el régimen transitorio. Luego están lo que son las coordenadas cilíndricas, donde aquí ya solo parte de lo que es el radio y la longitud, o en la coordenada Z y en la coordenada radial, y el tiempo respectivamente. Después está lo que es la coordenada esférica, que en aquí ya solo interviene lo que es la coordenada radial, y el tiempo es imprescindible. Bien, ahora algo que nos permite, o bueno, bajo qué funcionamiento es lo que está todos los métodos, son en función a estos parámetros, que es el número de Biot y el número de Fourier. El número de Biot va a estar conducido a lo que es la conductividad, o sea, va a estar, con convección, o sea, va a estar ligado a lo que es la convección, y también la conductividad, van a estar ligados a lo que son las dos resistencias, ya sea de contacto y superficial, y el número de Fourier, que este va a estar ligado a lo que es el tiempo. Son parámetros adimensionales. Ahora, la primera parte o el primer miembro, después de hacer en función a estos parámetros, lo que se hace es ir a lo que es un perfil de temperaturas, donde con el ingeniero ya lo han podido descifrar,
Y más que nada, esto sería nuestro perfil de temperaturas relacionado a lo que va a ser el inicio y el final. Y en el segundo miembro ya va a estar igualado a lo que es dependiendo a qué método vamos a utilizar. Primero vamos a partir por los dos métodos iniciales, que es los más comunes que se utilizan en lo que es tratamientos térmicos. Esta parte es más que nada se rige a lo que es tratamientos térmicos. Entonces, ya va a ser lo que es función de gráficos de Giles. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que puede estar igualado a lo que son las constantes de perfiles de temperatura o la ecuación implícita, que es el método de la capacidad global. Bien, con esta introducción vamos a iniciar con este ejercicio. Este ejercicio básicamente es lo más fundamental y vamos a partir de la primera coordenada que se ve, que es la rectangular, ¿ya? Un ladrillo refractario es magnesita. Ojo, algo que recalcar, en esa parte es lo que es régimen transitorio. Sí o sí tenemos que lidiar con lo que es el material. En la primera parte no hemos podido lidiar con lo que es el material porque ya era un aspecto de análisis matemático netamente, pero en esta parte ya va a ser algo físico, por así decirlo, porque va a estar ligado a lo que son las propiedades del material y demás, ¿ya? Entonces es importante que el material esté sí o sí enunciado, o al menos que sea un dato. Entonces lo que nos dice es que es un ladrillo refractario magnesita, cuyas dimensiones son X, Y y Z. Inicialmente se encuentra a 21 grados centígrados. Se supone verticalmente en una chimenea, por la cual salen gases de combustión. Ya nos da la temperatura donde está este material, el ambiente, a una velocidad tal que entonces nos da el coeficiente de convección. Algo importante que recordar es que cuando tenemos temperatura ambiental, sí o sí va a estar ligado a lo que es la convección. Entonces, hay temperatura ambiente, tiene que haber coeficiente de convección. Después nos dice que hay que estimar la temperatura en el centro, o sea que tenemos que calcular la temperatura en el centro de este material de coordenadas rectangulares al finalizar una hora de exposición. O sea, nos dice en una hora cuánto va a llegar a ser su temperatura en el centro con una temperatura inicial de 21 grados centígrados y que está sometido a un ambiente de 150 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que sacar lo que son los datos, o sea, en esta parte, y el esquemita, que es muy importante para ver qué es lo que tenemos con qué estamos tratando en sí. Ya, entonces en los datos lo que voy a recalcar es que sí o sí tenemos que tener lo que es el material y después ya viene lo que son las distancias, ¿sí? El elemento. Tiene que haber las temperaturas donde se va a estar trabajando. En este caso este ejercicio es de un horno, pero no es de tratamiento, bueno, es de tratamiento térmico. ¿Mm? Entonces nos dice que calculemos esta parte, que va a estar en el centro, así que va a ser en x0, y0 y z0. Ahora, algo que quiero indicarles es lo siguiente. Para no hacer otra cosa a lo que el INGE hace, el ingeniero lo toma la distancia como dos veces una longitud. ¿Qué es lo que quiere decir? Que como nosotros trabajamos partiendo del centro del elemento, ya sea rectangular, que es este caso, o sea cilíndrico, o sea esférico, el INGE parte de lo siguiente, que partiendo de este punto a esta distancia va a ir a una distancia, y de este punto a esta otra distancia va a ir la misma distancia. Entonces a eso es lo que el INGE lo llama dos veces la longitud.
Ahora, bueno, para aspectos más ordenados, eh, lo que el INGE llama, o bueno, lo que se ve es que para X va a ser L1, dos veces L1, para Y va a ser dos veces L2 y para Z va a ser dos veces L3, ¿ya? Por la simetría que hay es que se pone dos veces L1 o dos veces L2 o dos veces L3, porque partimos del centro. Entonces esa es la nomenclatura que trabaja el ingeniero y con la que tenemos que acomodarnos, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que se llega a resolver? Es de la siguiente manera. Como les decía, el material es fundamental en lo que es régimen transitorio. Entonces, tenemos que primeramente partir de lo que son las propiedades del material para poder analizar lo que, lo que se requiere, que en este caso es la temperatura en el centro. Sí o sí partimos primero, o tampoco no es sí o sí, sino como primer paso partimos por las propiedades del material. Entonces, esas propiedades del material se saca de la siguiente manera. Se hace una temperatura media, es decir, que como hay dos interacciones, una temperatura inicial a la que está el objeto y está sometido a otra temperatura ambiental, que es en este caso de calentamiento, porque la temperatura ambiente es mayor a la temperatura inicial. No se sabe con cuál de las dos va a trabajar y como son de magnitudes diferentes, es que se saca la media, la temperatura media. Entonces, partiendo de esa temperatura media, algo para adelantarnos, van a sacar en grados centígrados y en Kelvin, ¿ya? Después les indico para qué. Entonces, con esa temperatura, lo que se saca, lo primordial de las propiedades del material es la difusividad térmica, que es alfa, y la conductividad del material, K sub m. K sub m es su nomenclatura, porque en convección ya vamos a ver otro K, que no va a ser del material, ¿ya? Entonces, y la longitud característica, algo que no he anotado al inicio, es que en coordenadas rectangulares la longitud característica o longitud corregida es al espesor dividido entre 2, o siguiendo la nomenclatura del ingeniero, es que va a ser 2 veces L, o sea, la distancia de una coordenada, o el espesor de una coordenada dividido entre 2, y va a ser L, o sea, partiendo del medio hacia un lado, que sería la mitad, va a ser esa distancia. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a lo que son las tablas. Propiedades térmicas fundamentales. Entonces, en los anexos del ingeniero, en el texto, hay propiedades de diferentes materiales en el anexo A. Entonces, ahí hay que buscar lo que es, en este caso, el material magnesita. Y nos da una tabla donde hay temperatura, hay lo que es la propiedad de la conductividad, la densidad, el calor específico y la difusividad térmica. Los esenciales que nosotros requerimos para poder analizar son la difusividad y la conductividad del material. Ahora, algo importante es que para cada temperatura o para alguna temperatura existe valores que corresponden solo a esa temperatura. Entonces, en nuestro caso, la temperatura a la cual tenemos que hallar esas propiedades es la temperatura media. Pero aquí tenemos que es 200 grados centígrados. Ahora, lo que les decía es que traten de sacar en los dos. ¿Por qué? Porque en la tabla a veces puede venir en grados centígrados o puede venir en Kelvin. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque
nos puede hacer variar y las propiedades no van a ser para esa temperatura y podemos cometer un error fatal al momento de calcular. ¿Ya? Ahora aquí yo solo he sacado una parte de lo que es el material. Aquí hay más valores para la temperatura, o sea, de 200, creo que hay de 250, 300 si no me equivoco, y hay valores. Como nosotros tenemos que trabajar a la temperatura media que es 85.5 grados centígrados y que aquí nos den grados centígrados, lo que se hace es interpolar o extrapolar, que es en este caso, para poder hallar lo que son las propiedades. Recordando un poco de lo que han visto en termodinámica técnica, en la parte de estados líquidos, estados gaseosos, vapores de agua, todo eso. Entonces, tienen que extrapolar o interpolar. Entonces, extrapolando, vamos a tener lo siguiente, que la difusión térmica nos va a ser 13.95 por 10 a la menos 7 de esta parte, con otra temperatura hay que extrapolar para la temperatura de 85.5, ¿ya? Entonces, para 85.5 grados centígrados nos sale la difusividad, este valor, y la conductividad, este valor. Ya. Una vez que hallamos estas propiedades a esa temperatura, lo siguiente que se hace es hacer la longitud característica. Pero hay que partir de la distancia más corta que se va a tener. Es decir, X vale 9 centímetros, Y vale 5 centímetros, Z vale 18 centímetros. Entonces, partiendo de la distancia más corta que sería para Y, que es 2L2, va a ser 5 centímetros. ¿Por qué hacemos esto? Porque, porque a partir de esa parte, o sea, hallando para la distancia más corta, vamos a decidir qué método vamos a usar. O sea, vamos a ver en función a un parámetro qué método es que se tiene que usar, ¿ya? Entonces, partiendo de la distancia más corta, que va a ser 5 centímetros entre 2 en metros 0,025. Luego hacemos el número de Biot, el parámetro de Biot, que es la interacción de las resistencias convectiva y superficial, conductiva, ligado a lo que es la longitud característica o la distancia, ¿ya? Entonces, sacando el número de Biot, nos sale que es 0.2. Ahora, aquí existe una condición que dice lo siguiente. Si tu biot te sale mayor a 0,1, en este caso, se utiliza lo que es el método gráfico. Pero si tu biot te sale menor a 0,1, se utiliza lo que es el método de la capacidad global, ¿ya? Pero esa capacidad global lo vamos a ver en otro ejercicio. En esta parte nos ha salido lo que es el método gráfico. ¿Qué es lo que se hace cuando te sale método gráfico? Se continúa sacando la inversa de ese biot. En aquí he sacado biot 0,2. Entonces lo que tienes que hacer es sacar la inversa de biot, que es 1 sobre biot, y te sale ese valor. Luego continúas y sacas el número de Fourier. El número de Fourier va a estar ligado a lo que es el tiempo, con la propiedad de la difusión térmica, o el traspaso de energía que se tiene entre las dos temperaturas. Entonces vamos a tener que Fourier nos sale 8.01 para una hora, el tiempo ya nos da. Entonces nos vamos a lo que es las gráficas, que en este caso va a ser para una placa. Entonces esta gráfica, que se ve mejor, es esta gráfica que es para placas, porque estamos en coordenadas rectangulares. Entonces agarramos esto y es la primera gráfica de las gráficas de Heisler. La primera gráfica, recordando lo que el ingeniero decía, es que se utiliza para medir temperaturas en el centro, y es el objetivo de este ejercicio, o la incógnita que se quiera hallar. ¿Y bajo qué parámetros es que está actuando lo que es esta gráfica? Actúa a lo que es en el eje de las ordenadas, o en el eje X, que comúnmente se conoce en dos dimensiones, es
que en el eje va a actuar lo que es el número de Fourier. Aquí está tau, pero es el número de Fourier. Esta es una nomenclatura del texto de donde estaba la gráfica, ¿ya? El tau, pero es el número de Fourier, que es esta ecuación. Y va a estar en función a lo que es el biot a la inversa, es por eso que se sacaba el biot a la inversa. Estas curvas rojas son el biot a la inversa y esta parte es el número de Fourier. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Como ya tenemos el número de biot a la inversa, vamos a la curva que en nuestro caso creo que era 8. Biot a la inversa, sí, es 8.3. Y el número de Fourier es 8.01. Ya, entonces, ¿qué es lo que se hace? Yo lo primero que hago, ustedes ya pueden partir de cualquier parte, es primero hallar la curva del biot a la menos 1, que en nuestro caso es 8, y luego voy al eje del número de Fourier, que también es 8. Entonces, para hallar la constante de la función de temperatura, que sería θ sub 0, siguiendo la nomenclatura es Y para el ingeniero, que es la constante del perfil de temperatura, es la intersección. O sea, tú en el punto 8 de Fourier sigues la recta vertical directo hasta la intersección de la curva de biot a la menos 1, que es 8, que sería esta parte. Entonces de ahí, esa intersección, nos vamos hacia el lado izquierdo de esa intersección y hallamos que nuestro biot va a ser 0.35, ¿ya? O 0.4, ya estoy ciego, ya. Entonces con eso hallamos lo que es la constante para la coordenada Y, que sería 2L2. Y lo mismo es lo que se hace para la coordenada X y la coordenada Z. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer lo mismo. En esta parte va a ser para X 2L1. Entonces la longitud característica va a ser a la distancia en X dividido entre 2, para que va a tener su longitud característica. Y lo mismo, reemplazan aquí y sacan el número de biot inversa y el número de Fourier. Y nos va a salir lo que es la constante de fusión de temperatura 0,6. Lo mismo para Z, lo único que va a cambiar es la longitud característica, porque para cada coordenada existe diferente distancia. Entonces, una vez que se hace o se halla las constantes para cada coordenada, se viene a lo que es esta parte, a esta función de temperatura o perfil de temperaturas, que en la primera parte era una función adimensional, donde va a estar ligada a ambas temperaturas. Y en el segundo miembro, en método gráfico, lo que se hace es multiplicar. Lo que en este caso es coordenada rectangular, se hace la multiplicación de las tres coordenadas, que es x, y z. Si fuera cilíndrica, que después lo vamos a ver, va a ser radial y en la coordenada z. Y si fuera esfera, solo va a ser en la coordenada radial. ¿Ya? Entonces, la multiplicación de las tres hace que sea la constante ideal para sacar la temperatura en el centro. Entonces, como ya tenemos la temperatura inicial y la temperatura ambiental donde está sometida, que en este caso es calentamiento, y la multiplicación de los constantes, despejamos lo que es la temperatura en el centro, 000, y va a ser 125.23. ¿Estaría bien? Sí. ¿Por qué? Porque nuestra temperatura ambiental a la que está sometida es 150 grados. Entonces, nosotros tenemos acá 125, que va a ser la temperatura en el centro. Ya. Ahora, hay otra, o bueno, una aplicación para utilizar lo que es la segunda gráfica de las gráficas de Heisler. Y esa segunda gráfica se restringe o es restringida a utilizar para hallar temperaturas en otra coordenada que no sea la temperatura en el centro. Y eso se parte con
con la corrección con la corrección de distancia corregida o el parámetro de corrección de distancia corregida, que sería en esta parte. Bueno, en este caso vamos a empezar con lo que es x, o sea, la distancia nos dice halla la temperatura en la coordenada L1. Entonces, partiendo del centro, la distancia va a ir L1, o sea que va a ir en la parte de la coordenada X. Y en Y o Z no va a avanzar nada. Entonces, va a ser en este punto la temperatura que nos está pidiendo. En el mismo tiempo, nos dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a lo que es esta segunda gráfica. Y nos dice que va a estar en función a lo que es el parámetro de distancia corregida, que es igual a la distancia a la que tenemos que llegar sobre la longitud corregida. Digo, la longitud, sí, corregida o característica. Y en el caso de paredes planas o cilíndricas, en la mayoría de los casos, como la distancia máxima a la que va a ir en cada coordenada siempre va a ser la mitad, y como está dividido entre la mitad del espesor, que sería la longitud característica o longitud corregida, en la mayoría de los casos va a ser 1, a menos que te diga dibuja el perfil de temperaturas. Entonces en ese caso tendríamos que hacer variar distancias menores al espesor que va a tener desde la mitad hasta el final de la superficie de cada coordenada. Es decir, si esto mide en X a 4 centímetros, tuviéramos que ir de medio centímetro o 1 centímetro para llegar a diferentes temperaturas y así construir nuestra gráfica, que es lo que se nos pide. Pero en la mayoría de los casos lo que se nos pide es las temperaturas superficiales, que en este caso va a ser la distancia de longitud corregida. Es por eso que esto siempre va a ser igual a 1 en la mayoría de los casos, ¿ya? Y de la misma manera, en el eje de las ordenadas o en el eje X, que comúnmente se conoce, va a estar lo que es ya no el número de Fourier, sino el número de Biot a la inversa, que eso ya lo tenemos. A ver, para que quede bien claro. En este caso nos está pidiendo del eje X, la longitud, o en la superficie del eje X. Entonces, para poder ir a lo que es esta gráfica, el Biot a la inversa va a ser de la coordenada X, ¿ya? En la coordenada que se nos pide vamos a utilizar lo que es el biot a la menos 1. Y eso ya lo tenemos en esta parte. El biot a la menos 1 en X es 4.54. Y la distancia corregida es 1. Entonces estas curvas son el parámetro de distancia corregida, que sería este X mayúscula. Entonces va a ser 1, que es esta curva, la última. Y en aquí va a ser el biot a la menos 1 de la coordenada X que ya hemos hallado, que es 4.54. Entonces, de igual forma que para las constantes de perfil de temperatura, como es 4, va a ser desde aquí 1.0, 2, 3, 4, la intersección, y va a ser 0.85. Tenemos la curva de 1, que es el parámetro de distancia corregida, y el número de Biot a la inversa en esta coordenada. Entonces subimos lo que es esta parte vertical, intersectamos en la curva de la distancia o el parámetro de distancia corregida y lo llevamos hacia la izquierda y hallamos lo que es la constante del nuevo perfil de temperaturas, que va a ser para una temperatura diferente a la temperatura del centro, ¿ya? Entonces, número de Biot inverso va a ser del eje a analizar, y con la distancia corregida de la misma forma hallamos lo que es eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta parte, en el final? Cuando tienes que corregir y has hallado lo que es la temperatura central, o sea, has hallado, no te han dado de dato la temperatura central,
tienes que multiplicar las otras constantes que has hallado para hallar la temperatura en el centro. Entonces, tienes que adjuntar eso primero y aumentar lo que es la otra constante para la coordenada en el eje X superficial, o sea, la temperatura en la superficie del eje X se multiplica a los otros tres que has encontrado primero. Ojo, cuando tú hallas la temperatura en el centro, pero cuando se te da ya va a ser otra cosa, ¿no? Que después lo vamos a ver. Entonces, con eso multiplicando directamente igual se despeja temperatura inicial, temperatura ambiental. Ahora, en este caso nos sale 128.2 grados centígrados. Como es un proceso de calentamiento, la temperatura en el centro va a ser mucho menor a la temperatura en la superficie de cualquier coordenada. ¿Por qué? Porque su temperatura ambiental es mayor. Entonces, como la superficie está más cerca de lo que es la temperatura ambiental o donde está sometido, es que va a llegar a calentarse más que la temperatura en el centro. ¿Por qué? Porque en la superficie solo va a haber una resistencia que es la convectiva, mientras que cuando va a ir hasta el centro ya va a entrar lo que es la resistencia conductiva. Ya va a haber dos resistencias que tienen que pasar. Es por eso que en calentamiento va a ser mayor la superficie y menor la central. Ahora si es enfriamiento ya va a ser lo inverso, ¿no? Bien, ahora en esta parte nos pide lo que es la temperatura en la superficie de la coordenada y, que sería lo siguiente. Nos dice, partiendo del punto central, en x0 no avanzamos, pero en y tenemos que avanzar lo que es la distancia total a la superficie, que sería la mitad del espesor de la coordenada de y. Es por eso que es L2, no es dos veces L2, por la simetría que había y demás que les explicaba al principio. Ya, entonces solo va a ir L2, que sería la mitad. Y en 0 no va a avanzar nada, entonces quedan ahí. Y el tiempo va a ser lo mismo. Entonces la longitud 2 va a ser la longitud característica del eje Y. Esto me ha adelantado. Ya, es lo mismo. Entonces la distancia corregida para esa coordenada va a ser la distancia L2, que no es otra cosa que la distancia corregida de esa coordenada. Y de la misma manera va a ser 1. ¿Por qué? Porque la distancia corregida, o sea, esta L sub c es la longitud característica o longitud corregida, que es el espesor dividido entre 2. Y ahora, la distancia a la que tenemos que ir para corregir esa temperatura o hallar esa temperatura en otro punto que no sea el centro, es la distancia, la mitad del espesor también. Entonces, por eso que esto va a ser 1. En la mayoría de los casos les dice que esto va a ser 1 para temperaturas superficiales, porque es la mitad. ¿Eh? Pero cuando les va a pedir graficar, ya tienen que hacer para diferentes puntos para ver cómo va a ser su función de esa temperatura. Entonces ya, de la misma manera, en esta parte va a ser el bio de la menos 1. Ahora, ¿qué bio de la menos 1 tenemos que usar? Tenemos que usar en la coordenada donde estamos haciendo la distancia, que sería en el eje X. Entonces tenemos que usar lo que es el bio de la menos 1 del eje X, que al principio ya le hemos hallado. Luego, en la coordenada, bueno, en las curvas de esta gráfica rojas que se ven, es el parámetro de distancia corregida, que en la mayoría de los casos va a ser 1. Entonces, de igual forma, el bio de la menos 1 es 8.33 y la distancia corregida es 1. Entonces, con eso nos sale lo que es la constante del perfil de temperaturas que va a haber. Entonces, de la misma manera, en esta parte va a ser esto. Y en aquí, de la misma manera, o de la misma forma en que para el eje X hemos hecho, vamos a hacer para este eje. O sea, como hemos hallado la temperatura en el centro con las constantes, tenemos que volverlas a poner las constantes y aumentar lo que es para esta coordenada. Ahora solo estamos aumentando lo que es la coordenada en Y, o sea, la otra constante que es de una distancia corregida.
en Y. ¿Por qué? Porque solo en esa coordenada es lo que está variando. Como en ese caso era, en el otro caso anterior era la coordenada X, solo hemos aumentado X. Ahora en esta parte solo es en Y, entonces solo estamos aumentando solo lo que es Y. Entonces de la misma forma la multiplicación despejando ya para la coordenada en la superficie de la coordenada Y va a ser esta parte. Va a ser distinta, ¿por qué? Porque el espesor varía, no es lo mismo. ¿Ya? Luego nos dice para la coordenada Z. Esta partecita me he equivocado. Ya, pero es L3 va a ser igual a la longitud característica del eje Z sería. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? En X va a ser 0, no vas a tener que recoger nada. En Y va a ser 0, no vas a recoger nada. Pero en Z tienes que recorrer lo que es L3, que va a ser la mitad de todo el espesor. Y en el mismo tiempo. Pues de la misma manera, el parámetro de distancia corregida va a ser la distancia total, donde tenemos que llegar a la distancia final a la que queremos llegar a calcular, que va a ser igual a la longitud característica de esa coordenada entre la longitud característica de la misma coordenada, y es por eso que va a ser 1. Ya, entonces de la misma forma, ahora en esta parte el bio de la menos 1 ya no va a ser de x ni de y, sino va a ser de z. ¿Ya? Y de la misma forma la intersección. Y en el eje Z, el bio de la menos 1 es 2.27. Al principio hemos calculado. Entonces con eso, intersectando esos dos, hallamos lo que es la constante para la coordenada Z. O la distancia corregida, que va a ser 0,2. Entonces de la misma forma, esta coordenada va a variar, ya no va a ser para X o para Y, sino va a ser para Z al mismo tiempo. Y de igual forma, como hemos hallado la temperatura en el centro, nosotros hallando las constantes, entonces tenemos que adjuntar lo que son las constantes y multiplicar por la nueva constante porque es para otra coordenada. Multiplicando nos va a salir 145.05. Estaría bien, sí, ¿por qué? ¿Por qué no sale tan mayor o tan próximo a lo que es la temperatura ambiental? Porque su espesor es el más mayor que las otras coordenadas, además que tiene, tiene mayor resistencia en lo que va a ser la conductividad por su espesor mayor de las otras coordenadas, ¿ya? Ahora, y por último, ¿qué es lo que pasa cuando nos piden L1, L2, L3 y al mismo tiempo? ¿Qué es lo que nos dice? Que tenemos que hallar la temperatura partiendo del centro L1, avances L1, avances L2 y avances L3. Se va a hacer en una esquina. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que se hace? Se hace lo siguiente, se adjunta todas las constantes que hemos hallado. O sea, si es que no hubiéramos hallado lo que es primero para X, luego para Y y luego para Z, tuviéramos que hacer ese trabajo para poder hacerlo directamente esto. Pero como ya hemos hecho todo ese trabajo y como hemos hallado la temperatura en el centro, que corresponde a estas tres primeras constantes, se adjunta las otras. ¿Por qué? Porque en las tres coordenadas es que estamos recogiendo distancias. Estamos recogiendo en Y, estamos recogiendo en X y estamos recogiendo en Z. Entonces es por eso que se adjunta esas otras tres constantes y se multiplica. O sea que van a ser 6 constantes y la coordenada va a ser la esquina del paralelepípedo y despejado nos sale lo que es esa temperatura. Ya, con eso estaría claro lo que es coordenadas rectangulares. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber.